Mm, Empezaremos entonces con nuestra grabación. Bueno, nosotros ya hemos visto básicamente cuáles son los pasos que se sigue dentro de un proceso ordinario, ¿no? Nosotros el día de mañana vamos a recapitular, vamos a realizar una retroalimentación del proceso ordinario y vamos a ver también cuáles son ciertas peculiaridades que se dan en el proceso extraordinario, que es estos que son denominados procesos de conocimiento, ¿no? El siguiente jueves nosotros vamos a hacer un análisis del proceso monitorio, y finalmente, el día viernes ya vamos a referirnos a la ejecución de las sentencias, que son los temas, son temas trascendentes dentro de nuestra asignatura. Entonces, pero antes de ingresar a esto, es importante manifestar a ustedes que, bueno, existen ciertos procesos previos a un proceso de conocimiento, ¿no? O a un proceso ordinario que tienen ciertas finalidades que van a ser variadas. César Villarroel Bustos realiza una exposición muy interesante en un texto que ha salido del Instituto de Derecho Procesal Civil Boliviano, que se llama Estudios de Derecho Procesal Civil, y nos habla de la importancia de los procesos preliminares. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Ante la violación de un derecho subjetivo, su titular se ve en la necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional, para que la pretensión deducida en la demanda no tenga ciertos obstáculos, ciertos óbices, y no existan tropiezos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que contar con ciertos datos, ciertos elementos, pruebas o medidas de seguridad que requiera el objeto de la pretensión principal. ¿A qué nos referimos? Nosotros ya hemos visto que existen ciertos presupuestos del proceso, ¿no? Tenemos que tener plena constancia de la legitimación, de la legitimatio ad causam y ad processum de la parte demandada. Tenemos que tener también cierta constancia, ¿no? de estos aspectos formales que permitan un desarrollo normal del proceso posteriormente. La falta de ciertos datos o elementos o la existencia de dudas e incertidumbres hace ineficaz la tutela del derecho material que se quiere proteger mediante un proceso de conocimiento o de ejecución. Entonces, ustedes ya han visto, han revisado también que previamente se tiene que cumplir con la conciliación previa en los casos del proceso ordinario, por ejemplo, pero además existe la posibilidad que la parte demandante o el futuro demandante no cuente con elementos suficientes para poder iniciar un proceso que, bueno, que no tenga irregularidades, ¿no? Desde la perspectiva formal. Entonces, el medio técnico adecuado para salvar estos estados de duda son los procesos preliminares. Muchas veces se quiere iniciar también un proceso y se tiene duda sobre cuál es la calidad que tiene el posible demandado, ¿no? Yo quiero plantear, por ejemplo, una acción reivindicatoria contra una persona, pero probablemente esta persona en realidad tenga ciertos documentos, entonces obviamente no va a operar ahí una acción reivindicatoria, por lo cual yo tengo que preparar el proceso, tengo que eh, tendríamos que salvar ciertos estados de duda, ¿no? Tendríamos que evitar que la duda sobre esta situación permanezca, para lo cual tenemos este tipo de procesos preliminares, ¿no? Dentro de los procesos preliminares, además, se ha instaurado otras figuras como son la conciliación previa y la exención de costas y costos, que también ha sido denominada beneficio de gratuidad, ¿no? Por la doctrina y por otras legislaciones. Pero, a ver, ¿por qué hablamos de procesos preliminares, ¿no? El Código de Procedimiento Civil, que ya ha sido derogado, utilizaba la expresión preparatoria, ¿ya? No preliminar. Entonces, relacionaba eh, este tipo de procesos, es decir, las cuestiones preliminares o previas, a un aspecto preventivo, mientras que el Código Procesal Civil actual utiliza la expresión preliminar, ¿no? Que implica que un proceso antecede a otro. Entonces es mucho más simple, digámoslo así, esta nominación por parte del Código Procesal Civil. Establecer el denominativo preparatorio implica que probablemente la causa principal vaya a salir a favor, sin embargo, no siempre sucede así, ¿no? Se ha dejado de lado entonces la expresión preparatoria
preparatorio debido a que no siempre se busca la tutela de la pretensión en el proceso principal. Entonces, donde podría acontecer una desestimación, ¿no? Pudiera suceder lo contrario. ¿Qué es el proceso preliminar? Entonces, según César Villarroel Bustios, el proceso preliminar es uno que precede a otro, ¿no? Muy, muy simple, a otro, pero el proceso al que precede es un proceso principal, con el cual tiene cierta conexitud. Ese es uno de los requisitos importantes, ¿no? Tiene que haber conexitud con el proceso principal. ¿Por qué? Porque incluso el proceso preliminar, como vamos a ver, va a determinar cuál va a ser la autoridad que va a dirimir el conflicto principal, que va a dirimir el proceso principal, ¿no? Entonces, es un mecanismo legal que tiene el objeto de suministrar datos en primer lugar, o bueno, pueden ser antecedentes también, conseguir la precisión respecto a estos datos. También va a buscar medios de pruebas necesarios para plantear correcta y adecuadamente una pretensión definitiva en un proceso futuro. Existe la posibilidad, mediante las medidas preparatorias, de diligenciar prueba ante urgente necesidad, ¿no? Entonces, existe esta posibilidad establecida en nuestro Código Procesal Civil bajo ciertos presupuestos que ya se revisarán entre hoy y mañana, ¿no? Trataremos de terminar el día de mañana al principio de clase. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los procesos preliminares? El proceso preliminar es un mero trámite, es un procedimiento o es un proceso, ¿no? Es un aspecto que, como ustedes han visto, por ejemplo, en la exposición de Herbert se puede ver que realiza esta diferenciación. Nosotros ya hemos realizado también nuestra diferenciación acudiendo a Adolfo Alvarado Belloso, manifestando que al final el procedimiento es la forma externa, ¿no? Van a ser aquel conjunto de pasos que se tienen que seguir y que van a ir unos seguidos de otros, ¿no? Es decir, mientras que por otro lado, nosotros vamos a estar ante un proceso y el proceso es un método que busca una determinada finalidad, ¿no? Entonces, ¿es un proceso o es un procedimiento este tipo de procesos, estos procesos preliminares? La concepción tradicional va a establecer que simplemente es un trámite, ya que solo va a buscar datos, elementos o pruebas que sirven a un proceso principal. Entonces, no va a resolver el fondo. Eso es algo que va a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, de un proceso ordinario o un proceso extraordinario o incluso un proceso monitorio en el que ya se va a buscar tener cierto conocimiento de un título para poder posteriormente ejecutarlo, ¿no? Entonces, la corriente actual, que es la que sigue nuestro código, ya no lo considera un simple trámite. Nosotros vemos que el denominativo de proceso preliminar se encuentra positivado ya en nuestro Código Procesal Civil. La corriente actual va a establecer que lo preliminar es un verdadero proceso, ya que implica un método destinado a conseguir un fin. No necesariamente debe resolver el fondo de la controversia, ya que cuenta con ciertos elementos del proceso. Va a contar con partes, va a tener un objeto, es decir, va a buscar cierta finalidad, y además va a tener una decisión que emana de la autoridad competente. Existe en estos procesos un conflicto o lucha de intereses, el mismo que puede llegar a ser futuro. Entonces, existe esa esencia, ¿no? de un proceso, esa contradicción inclusive. De ahí que tenga además una naturaleza contenciosa. Entonces, hay dos preguntas a las que responder, ¿no? ¿El proceso preliminar es un procedimiento o es un proceso? La respuesta ya se las di, es un proceso, en la misma pregunta, ¿no? La cuestión preliminar es un proceso. En segundo lugar, ¿es contenciosa o es voluntaria? Existe un germen de un aspecto contencioso en el proceso preliminar, porque al final se busca preparar un proceso principal, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos llegar a la conclusión que el mismo tiene una naturaleza contenciosa. ¿Cuáles son los caracteres de este tipo de procesos, de los procesos preliminares? En primer lugar, está la jurisdiccionalidad. Se consigue despejar estados de duda, obtener medios de prueba, o va a obtenerse incluso una medida cautelar con el poder del juez. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la exhibición de documentos de sociedad o de los comuneros, puede llegar
a establecerse el secuestro de los documentos, ¿no?, que no han sido entregados, por ejemplo. Entonces se llega a la posibilidad inclusive de una efectiva medida cautelar, es decir, de precautelar que una futura decisión pueda realizarse, ¿no? No es lo mismo una medida cautelar que un proceso preliminar. El proceso preliminar busca, como les decía, ¿no?, absolver dudas sobre la situación del demandado, absolver dudas, diligenciar cierta prueba que sea necesaria. Algunos autores respecto al diligenciamiento de la prueba han dicho, no, eso no es preliminar como tal. Entonces, bueno, hay cierto debate al respecto. En segundo lugar, como característica o como carácter de los procesos preliminares, nosotros tenemos su excepcionalidad, No es necesario acudir a estos procesos si puede obtenerse los elementos de prueba por cuenta propia, ¿no?, es decir, por vía extrajudicial. Entonces, tienen también un carácter excepcional, aspecto que muchas veces es desconocido por las partes, ¿no? No siempre se debe acudir a este tipo de procesos. No significa que por hacer un proceso preliminar te va a ir bien en el proceso principal. Entonces, es necesario considerar esta característica de excepcionalidad de los procesos preliminares. Por otro lado, tenemos que manifestar que los mismos tienen que ser posibles, es decir, que tienen que ser admitidos por ley. No se puede obrar contra ley planteando una cuestión preliminar, ¿no? Puede preceder es acá, ¿no?, a todo proceso principal futuro, mientras la ley no lo prohíba, ¿no? Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en un proceso voluntario no se podrá preparar el proceso, no se podrá realizar una medida preparatoria, no se podrá realizar una diligencia preliminar, un proceso preliminar ante las circunstancias de un proceso voluntario. Vamos a ver en un momento más cuáles son además otras excepciones, ¿no? Determina la competencia del juez que va a conocer la causa principal. El juez, entonces, que conozca la medida preliminar va a ser el mismo juez que conozca el proceso principal. Si yo, por ejemplo, he demandado un proceso preliminar de declaración jurada para que el futuro demandado establezca cuáles son, por ejemplo, sus generales de ley, ¿no?, o establecer ciertos aspectos sobre su legitimatio ad causam o ad probationem. Por ejemplo, se le puede realizar una pregunta respecto a si él es el único propietario o hay más propietarios, para ver si vamos a demandar a uno o a todos. Entonces, en este caso, el juez que conozca posteriormente la acción reivindicatoria, por ejemplo, o la acción de mejor derecho de propiedad, si es que se puede plantear, va a ser el mismo que ha conocido la medida preparatoria. Tiene que existir un nexo causal con la demanda principal. Su objeto debe ser útil a la causa principal. Es decir, no se puede plantear una medida preparatoria con la finalidad de que este sea el proceso principal, ¿no? Tiene que existir un nexo causal con la demanda principal. Tiene que existir un proceso principal, entonces. Muchos, por ejemplo, creen que se puede acudir solo al reconocimiento de firmas y rúbricas ante la autoridad jurisdiccional para, qué sé yo, para posteriormente protocolizarlo, el documento, y realizar una inscripción, ¿no? Esto sucedía antes, claro está, pero las medidas preparatorias, los procesos preliminares, tienen otra esencia, ¿no? Y en el caso de las medidas preparatorias se va a buscar que exista conexión con un proceso principal. Tiene que existir entonces un nexo causal. Si es que uno no plantea cuál va a ser el proceso futuro, entonces sencillamente no sería admisible un proceso preliminar, ¿no? No existe cosa juzgada material, es decir, que las resoluciones que emanen de este tipo de procesos pueden ser posteriormente contradichas, es decir, pueden ser refutadas en el proceso principal. Ese es un aspecto sumamente importante. Es decir, que no estás en un proceso preliminar
generando una prueba irrefutable, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos requisitos generales y especiales. Los requisitos generales van a ser aquel conjunto de presupuestos que van a ser comunes a todas las medidas, a todos los procesos preliminares, ¿no? Tienen que observarse en todos los procesos preliminares. Es así que encontramos requisitos substanciales o intrínsecos y requisitos formales. ¿Cuáles van a ser los requisitos substanciales o intrínsecos para plantear un proceso preliminar? En primer lugar, tiene que existir un derecho material susceptible de tutela jurídica. Como les había dicho, ¿no? Uno no puede plantear simplemente un reconocimiento de firmas y rúbricas ante un juez porque sí, para que haya una resolución y después protocolizar. No. Esto tiene que existir entonces un derecho susceptible de tutela jurídica. Por otro lado, tiene que existir, bueno, no tiene que existir más bien. A ver cómo sería. Entre los requisitos está la ausencia de algún elemento que esté en estado de incertidumbre. Es decir, que no tiene que existir la seguridad sobre ciertos datos necesarios para plantear la demanda, ¿no? Les había manifestado, por ejemplo, la declaración jurada, etc. O, por ejemplo, existe la exhibición de documentos por el garante de evicción. Es decir, alguien me ha transferido una casa, posteriormente viene un tercero y sé que me va a iniciar una demanda posterior. En ese caso, entonces yo no tendré seguridad sobre la calidad en la cual está este tercero, tampoco tendré seguridad sobre los antecedentes del dominio de mi bien. Entonces yo puedo pedir documentos a mi vendedor, por ejemplo, ¿no? Como una medida preparatoria. Ya vamos a ver las medidas preparatorias una a una en un momento más. El nexo causal con el proceso principal también es uno de los requisitos substanciales o intrínsecos, ¿no? Tiene que haber un proceso principal. ¿Cuáles son los requisitos formales? Una demanda donde haya actor y demandado, ¿no? No es como un proceso voluntario. En el proceso voluntario, cuando ustedes puedan revisar el video de Deymar Chávez, que, bueno, sí ha obviado algunas cosas, pero que tiene al menos los aspectos importantes, entonces ustedes van a ver, ¿no? Que en el proceso voluntario simplemente existe una solicitud y no existe como tal una parte demandada. Es decir, estamos ante solicitudes ante el juez. Tal será el caso, por ejemplo, de la desaparición o muerte presunta, ¿no? Es decir, de la ausencia o muerte presunta. En este caso, no es que vamos a llegar a demandar a alguien, se va a declarar una situación por parte del juez y se va a pedir que se declare esa situación. Entonces, dentro de los requisitos formales también va a estar prueba que acredite la legitimación, ¿no? No podemos acudir ante la instancia preliminar simplemente simplemente solicitando algo y ya, ¿no? Tenemos que acreditar nuestra legitimación ad causam y ad proceso. Se debe citar al demandado. Eso es un aspecto también importante, ¿no? Existen ciertas medidas que lo hacen posteriormente a la emisión de la resolución y existen otras medidas que se hacen antes de la emisión de la resolución. Por ejemplo, en un reconocimiento de firmas y rúbricas, antes de emitir la resolución, el demandado es citado, ¿no? Pero en una exhibición de documentos ya se ha establecido una resolución. Por otro lado, vamos a ver nosotros y ustedes, bueno, es tarea de ustedes revisar la existencia de requisitos especiales exigibles en cada tipo de proceso. Van a variar según la naturaleza y finalidad del proceso. Van a ser diferentes, entonces, ciertos requisitos según cada tipo de proceso preliminar. Es así que encontramos, en primer lugar, entre los procesos preliminares a la conciliación, que ha sido explicada por el grupo de Daniela Choque, y si mal no estoy, ha sido Fanny Cuellar quien nos ha explicado este tema, ¿no? Si mal no estoy. Entonces, bueno, ellos han explicado de manera muy, muy interesante, de manera al menos correcta el procedimiento. En primer lugar, esto se puede realizar de manera directa por las partes, no es necesaria incluso la presencia de abogados, como ustedes saben, ¿no? Pero a ver, yendo en orden, vamos a los antecedentes y al concepto. La conciliación tiene antecedentes desde el derecho romano,
¿no? Si no estoy mal, desde la época del emperador Constantino, con una figura que se llamaba la del amigable componedor en el derecho romano. Posteriormente, la legislación francesa acoge también este instituto jurídico y, bueno, tiene ciertas características, como que la conciliación es voluntaria, abarca derechos disponibles únicamente, adquiere la calidad de cosa juzgada material, y por último, tiene que ser dirigida por una autoridad pública. La conciliación previa es un proceso en el que la ley permite a las partes, antes de iniciarse el proceso definitivo, resolver un conflicto de intereses opuestos, ya sea por allanamiento, por reconocimiento o finalmente por una transacción con la intervención de un conciliador autorizado, ¿no? Entonces va a poder darse mediante estas tres figuras que vamos a aclarar en un momento más. ¿Cuáles son los caracteres de la conciliación? En primer lugar, es un proceso ya que está constituido por actos metodológicamente organizados, ¿no? Ustedes, bueno, van a poder ver en la práctica judicial cómo se presenta usualmente una demanda. Los jueces, cuando ven que estamos en un proceso ordinario, los remiten directamente ante el conciliador asignado, ¿no? El conciliador asignado va a realizar, va a señalar una audiencia. Posteriormente se tiene que notificar con ese señalamiento de audiencia. En caso de desconocerse por ejemplo, el domicilio del demandado, el conciliador también puede realizar ciertos actos necesarios para que se realicen, para que se lleve a cabo, ¿no? esta audiencia. Entonces puede pedir también ciertos informes el conciliador a Ceresi, a CEGIP, porque ustedes van a ver que la conciliación no es posible ante la ausencia del demandado. Entonces no se puede llevar ya. Requiere de su presencia. Es de naturaleza previa, ya que es presupuesto para plantear un proceso principal, exceptuando las circunstancias establecidas en el artículo 293 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Entonces, en otro aspecto, es importante manifestar que solo se puede conciliar sobre derechos subjetivos disponibles, ¿no? Es decir, nadie puede conceder más derechos de los que tiene. Ese es un principio básico, ¿no? Uno de los principios más generales que se puede aprender en derecho. Tenemos además entre sus caracteres que opera por allanamiento, es decir, que puede suceder que la parte citada a la conciliación acepte la pretensión. Por otro lado, puede existir renuncia también, es decir, uno puede renunciar a su derecho o puede reconocer que un hecho que otorga un derecho. Y si reconoce eso, entonces puede realizarse también la conciliación. O por último, mediante una transacción que implica concesiones recíprocas, ¿no? Es decir, ambas partes van a realizar ciertos sacrificios para llegar a un acuerdo. Les había manifestado que el artículo 293 exige o, bueno, establece que no opera dentro de cierto tipo de procesos, ¿no? Eso vamos a verlo en un momento más. El conciliador tiene la facultad de proponer formas de solución. Eso es algo importante, ¿no? Tiene que intervenir un funcionario público competente en la conciliación. Eso es lo que le diferencia tal vez de la transacción, de la sola transacción, ya que cuando hablamos de una transacción puede suceder que las partes celebren el contrato de transacción simplemente entre ellas, sin necesidad de acudir a una autoridad pública. La conciliación, por su parte, puede realizarse por este funcionario público que es el conciliador, pero también puede ser instada y puede ser dirigida por el juez, ¿no? Ustedes han visto cuál es la trascendencia de la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar el juez lo que va a hacer es, bueno, entre otros actos, instar, ¿no?, la conciliación, es decir, decirles a las partes la posibilidad de no someterse al proceso. Entonces se vuelve a ver
esta posibilidad de conciliación dentro del proceso mismo. Ahora estamos hablando de la conciliación como un proceso preliminar. El conciliador entonces puede proponer ciertas soluciones. La conciliación puede darse total o parcialmente. Entonces se va a dar sobre todos los puntos controvertidos o solo sobre algunos. Si es que se va a conciliar solo sobre algunos aspectos, entonces continúa el litigio respecto a los aspectos que no han sido conciliados, ¿no? Por otro lado, tenemos ciertos requisitos especiales de la Constitución. En primer lugar, tiene que existir un conflicto de intereses. Tiene que existir la voluntad de modificar la pretensión inicial. Esto es algo sumamente importante para ustedes en la práctica. Es decir, si bien no es exigible en conciliación la presencia del abogado, si el abogado acude a una conciliación, tiene una labor totalmente diferente a la labor que tiene dentro de un proceso judicial, como tal, ¿no? dentro de una controversia, dentro de un juicio. En un juicio el abogado podrá realizar ciertas alegaciones que defiendan a su cliente y no modificar las pretensiones, ¿no? Pero tiene que existir pues cierto espíritu en la conciliación que busque la solución al conflicto. Entonces, si un abogado interviene en el proceso, digo, en la conciliación, debe hacerlo de una manera por la cual el mismo realice también ciertas proposiciones para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y aclararle también ciertos aspectos de derecho a su cliente, ¿no? Es decir, ciertas dudas que puedan existir sobre, por ejemplo, si el derecho es disponible o no, etc. Además, tienen que formularse propuestas de solución. Ese es un requisito importante de la conciliación. Prima la buena fe, la honestidad de las partes. Eso es lo que debería suceder, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver en la práctica que muchos abogados desconocen de esta labor en conciliación. Entonces van a pelear a la conciliación, piensan que es un lugar de alegatos, sin embargo no es así. Esto en realidad demostraría que no existe lealtad procesal, o por otro lado, que se está incurriendo en esto, pero por desconocimiento también del derecho procesal civil, ¿no? de este instituto jurídico. Va a operar en los casos no prohibidos por ley. ¿En qué casos no procede? No procede en los procesos en los que una de las partes sea incapaz de obrar, ¿no? Porque tiene cierta tutela también establecida por ley. No procede en los casos en los que expresamente se lo prohíba por la ley. En el caso del Estado, de municipios, de entidades públicas, por ejemplo, a las cuales cuyos funcionarios tienen prohibido, ¿no? Transar o conciliar respecto a ciertos aspectos. Es en beneficio de gratuidad, es decir, no se puede diligencias preparatorias y medidas cautelares, es decir, no se puede preparar este tipo de procesos, es decir, no puede haber un proceso preliminar para una diligencia preparatoria, no puede haber un proceso preliminar para una medida cautelar o para el beneficio de gratuidad. No procede tampoco para preparar procesos voluntarios. Cuando la parte demandada tiene domicilio en una jurisdicción departamental diferente al lugar donde se va a promover la demanda principal, o está en el exterior, o cuando su domicilio es desconocido, en ese caso tampoco va a proceder la conciliación, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Dentro de los procesos preliminares, nosotros también encontramos la exención de costas y costos, ¿no? Que es un proceso corto y sumamente interesante al que se puede acudir bajo ciertos principios de igualdad y bajo un principio de gratuidad también, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de este tipo de procesos? El proceso preliminar es también denominado desde una perspectiva antigua como el beneficio de pobreza o como un beneficio de gratuidad. Va a tener una tendencia, nosotros vamos a ver en el derecho, existe una tendencia de la protección de los económicamente débiles, ¿no? Entonces, lo que se busca también es que los que no tengan los recursos necesarios para continuar, para proseguir un proceso y para reclamar los derechos que tienen,
entonces se les pueda poner en una situación de igualdad, ¿no? Este tiene antecedentes en el derecho romano, en la constitución imperial denominada pauperes non solvent in judicio, ¿no? Es decir, los pobres no pagan en juicio. Esto ya existía en el derecho romano. Surgen ciertas tasas legales en Francia el siglo XVI, ya que el Estado no podía hacerse cargo de todos los gastos que emanan de los procesos judiciales. Sin embargo, se hace necesario realizar también o poner a las partes en una situación de igualdad. ¿Por qué? Porque obviamente una parte que no cuenta con suficientes recursos no va a tener las mismas posibilidades económicas para poder realizar las diligencias necesarias o para poder acudir a un profesional tal vez hasta idóneo, ¿no? Es decir, eso es algo que critica, por ejemplo, César Villarroel Bustios en este ensayo sobre medidas preparatorias, que lo encuentran en este textito que ya les he manifestado, ¿no? El beneficio de litigar sin gastos, nos dice Lino Enrique Palacio, que se refiere al beneficio de gratuidad o a esta exención de costas y costos a la que se refiere nuestro código, va a ser una concesión directa que hace la ley o un tribunal cuando en un caso concreto y con el cumplimiento de requisitos establecidos por ley, se libera al actor o al demandado total o parcialmente, definitiva o provisionalmente, de tener que sufragar los gastos que implican la tutela del derecho. Entonces, lo que se va a buscar con esto es que no se realicen ciertos gastos, ¿no? Ciertos gastos inherentes a notificaciones, ciertos gastos inherentes al pago de los servicios de un profesional abogado, etcétera, ¿no? Exención de costos, entonces, es concedida únicamente a las personas que no tienen medios económicos suficientes para litigar o para hacer valer algún derecho, aunque tuviera lo indispensable, nos dice nuestro artículo 298, para la subsistencia del mismo, ¿no? Esta exención es personal e intransmisible. ¿En qué momento puede solicitarse esta? Esta puede solicitarse antes del proceso o durante el proceso, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los fundamentos de esta exención de costas y costos? Los fundamentos, obviamente, tienen base en la Constitución y también nosotros ya hemos podido revisar en un principio, bueno, casi al comenzar nuestra asignatura, existen principios que van a regir al proceso civil. Entonces, tenemos dentro de estos principios la igualdad entre las partes, ¿no? El artículo 180 de la Constitución establece ciertos principios que van a regir el proceso civil y nosotros hemos visto que estos nos sirven para interpretar el proceso mismo, ¿no? Es decir, que sí resultan siendo trascendentes. Garantiza el derecho de defensa, por otro lado, ¿no? Es decir, existe la posibilidad que, bueno, una persona por no contar con recursos no pueda defenderse en un juicio. Entonces, ante esta circunstancia, el beneficio de gratuidad busca que esta persona pueda defenderse en juicio. Existen dos sistemas ante la desigualdad económica. Nosotros sabemos, y es evidente, ¿no? Si bien la ley, las partes son iguales ante la ley, existe esta igualdad formal establecida por doctrina y por la ley misma y por la Constitución, inclusive bajo ciertas declaraciones líricas muy bonitas y que al final sí a uno le parecen importantes, o sea, valorativamente sí, incluso pueden llegar a conmover, no siempre, bueno, esto no se da en la práctica, ¿no? Es decir, lamentablemente gana el que, bueno, hay un problema muy grave que es la corrupción. Por otro lado, más allá de la corrupción, existe también ciertas personas que sí tienen dinero, ¿no? Para poder iniciar los juicios que quieran y terminar también beneficiándose incluso a veces hasta injustamente porque se aprovechan de gente que no puede acudir ante el proceso judicial. Entonces existen ciertos sistemas que tratan de poner en equilibrio a las personas de más escasos recursos. Es así que tenemos un sistema tradicional y un sistema de retribución estatal. En un sistema tradicional, el Estado va a ofrecer defensa pública a través de colegios de abogados, universidades
a través del Ministerio de Justicia, surgiendo en este caso ciertos inconvenientes, claro está, y que han sido identificados por César Villarroel Bustos, por ejemplo, ¿no? Que él nos habla de esto. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, este tipo de procesos, o bueno, en este tipo de instituciones, en la universidad, por ejemplo, en las universidades hay consultorios jurídicos que trabajan ad honorem, ¿no? Y obviamente hay un problema en estas instituciones también, en estos colegios de abogados, Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que pasa? Ellos van a mandar, y ustedes que han trabajado en juzgados ya, han podido ver que el Ministerio de Justicia manda, ¿no? Ciertas listas de abogados noveles, es decir, abogados nuevos que van a poder defender en ciertos casos. Entonces, estos abogados nuevos lamentablemente no cuentan con la experiencia necesaria, ¿no? Y muchas veces por el hecho de no recibir algún salario, como en el caso de las universidades, por el caso de no recibir alguna retribución, sencillamente no le prestan la atención necesaria a los procesos que les son encomendados, generando también ciertas deficiencias, ¿no? Ciertos inconvenientes. Tenemos otros sistemas, en países más desarrollados existen sistemas de retribución estatal. En estos casos, el Estado es el que va a realizar los pagos a los profesionales abogados para que los mismos asesoren a ciertas personas que no tienen condiciones económicas que les permitan asumir los gastos de un proceso. Entonces, en este caso, el Estado es el que paga cierto monto de dinero, cubre con los gastos de los honorarios profesionales, ¿no? El Estado se hace cargo entonces de realizar los pagos. Esto lo habrán visto ustedes inclusive en algunas películas, etcétera, ¿no? Hay abogados que son designados por el Estado y el Estado mismo es el que paga estos abogados. La exención de costas y costos se va a hallar regulada por los artículos 298 al 304 del Código Procesal Civil. Estas van a implicar una solicitud ante el juez que puede darse en cualquier etapa del proceso o incluso previamente al proceso para que el juez decida dentro del plazo de 3 días. La solicitud tiene que contener ciertos requisitos que están establecidos por ley. En primer lugar, tiene que manifestar en qué hechos funda su petición, es decir, tiene que manifestar por qué motivo esta persona no tiene o no cuenta con los recursos necesarios para asumir los gastos del proceso, tiene que indicar las personas contra quienes va a litigarse, tiene que justificar la imposibilidad de obtener recursos pecuniarios, por qué no puede acudir por qué no puede contar con los mismos, ¿no? Entonces la solicitud se presenta ante la autoridad judicial y esta autoridad judicial va a resolver dentro de 3 días. Si es que se plantea dentro de un proceso principal, es decir, dentro del proceso ordinario, no se interrumpe y se va a realizar el trámite incidental, ¿no? Para trámites incidentales, es decir, para revisar esto del proceso incidental que también se usa en casos accesorios al proceso, les recomiendo revisar el video de Dayana Alvarado, ¿no? Que es un video muy completo, basado también en el texto de César Villarroel Bustos. Por otro lado, tenemos la resolución, ¿no? En la resolución, la autoridad va a establecer que si concede o no la exención. Entonces, de esta manera, la parte va a dejar de cubrir con ciertos gastos, ¿no? Va a dejar de pagar ciertos costos dentro del proceso que puedan ser excesivamente onerosos, ¿no? Por otro lado, dentro de los procesos preliminares, nosotros tenemos las diligencias preparatorias, como les había manifestado, ¿no? Existen procesos que, bueno, no pueden iniciarse por el hecho de no contar con la información suficiente para realizar los mismos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes y cada uno tiene sus requisitos propios, los mismos que pueden ser revisados por ustedes en nuestro Código Procesal Civil, a partir del artículo 305, ¿no? La finalidad de estos procesos es determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en un futuro proceso. Puede plantearse este tipo de medidas por quien va a demandar
en un futuro proceso o por la persona que crea, pero de manera fundada, que en un futuro se le va a iniciar un proceso. Entonces, lo que va a buscar, en primer lugar, es determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes, como habíamos manifestado, anticipar el diligenciamiento de cierta prueba que puede perderse, practicar las diligencias que correspondan para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. Entonces van a buscar también establecer, bueno, tener certeza sobre la mora del deudor, ¿no? Por último, buscan ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. Las medidas cautelares, que ustedes pueden verlas, al menos en una parte general, en el video del grupo de Mireya Tarki, si mal no estoy, entonces pueden revisar que tienen otra finalidad, ¿no? O sea, tienen la finalidad de buscar que un proceso futuro, que la sentencia de un proceso futuro sea eficaz, sea efectiva. Entonces, ¿por qué es importante la medida cautelar? Porque, bueno, es muy cuestionada también por los garantistas por el hecho de buscar una verosimilitud, y según los garantistas existiría en la medida cautelar un prejuzgamiento, ¿no? Ustedes han visto en materia penal seguramente que para que se establezca la medida cautelar es necesario que exista la, la probabilidad de autoría, se dice, ¿no? En materia civil tiene que existir verosimilitud en los hechos, es decir, que tiene que existir hechos que posiblemente hubiesen sucedido. Entonces, puede darse también una medida cautelar como un proceso preliminar, o puede darse dentro del proceso principal, ¿no? Pero dada su trascendencia, se lo trata en otro tema, esto de los procesos cautelares. Tenemos, a ver, dentro de las medidas preparatorias, a la declaración jurada, el reconocimiento de firmas y rúbricas, tenemos también la exhibición de ciertos documentos, de ciertos muebles, de testamentos. Entonces, bueno, vamos a referirnos nosotros a algunos de estos y empezaremos refiriéndonos a la declaración jurada. Algo importante, ¿no? No debemos confundir nunca la declaración jurada con la confesión provocada. La confesión provocada es un medio de prueba por el cual se va a realizar preguntas al demandado, pero van a ser preguntas sobre el litigio mismo, es decir, sobre el fondo del proceso, sobre la controversia que se ha suscitado, y no así sobre sus cualidades, sobre su legitimación activa o pasiva dentro de un proceso, su legitimatio ad causam y ad processum, ¿no? Entonces, lo que se va a plantear esta declaración jurada cuando quien pretende plantear una demanda no conoce o no tiene certeza sobre hechos relativos a la personalidad de la persona contra quien pretende incoar un proceso, ¿no? Es decir, ¿será casado o no? ¿Será un bien ganancial que yo pretendo quitarle o no? Entonces, ciertos aspectos inherentes a la legitimación y no hacia el proceso mismo, ¿no? Es decir, ¿qué fecha ha entrado al bien? No respecto al fondo, no respecto a la controversia. Eso es lo que lo diferencia del medio de prueba que nosotros hemos analizado, que es la confesión provocada. El interrogatorio, entonces, tiene que buscar obtener datos relativos a su personalidad y no constituir un cuestionario sobre los hechos controvertidos. Es decir, no tiene que ser un cuestionario sobre los hechos en disputa. La finalidad es establecer de manera adecuada la legitimatio ad causam o la legitimatio ad processum. No tiene que confundirse con la confesión provocada, que tal como hemos visto es un medio de prueba, ¿no? Eso reiterando. Dentro de los procesos preliminares o medidas preparatorias, dentro de las medidas preparatorias como procesos preliminares, también encontramos al reconocimiento de firmas y rúbricas y también a la comprobación de la efectividad de un documento. Respecto a esto, vamos a continuar la exposición el día de mañana, ya que tenemos que revisar algunos otros puntos y el tiempo ya se nos está acabando. Les agradezco mucho por su audiencia y de esta manera, entonces, este video